Hola, hoy vengo a exponer la tarea 3 de microbiología de suelos que dice analizar la interacción en suelo, microorganismos, plantas. Mi nombre es Yamir Rodríguez, mi grupo es 3030-1956 de la carrera agronomía. La primera pregunta es, ¿cómo es el proceso de formación de nódulos para las mayorías de las rizobias? ¿Cómo se benefician las plantas de estos nódulos en sus raíces? Bueno, como vemos en la imagen, acá podemos ver las nodulaciones de las rizobias. Estas también tienen bacterias simbióticas que son llamadas rizobias adentro de los nódulos, que estos producen compuestos de nitrógeno que ayudan a las plantas a crecer y competir con otras plantas. Ya cuando las plantas mueren, esta libera el nitrógeno fijo, colocándolos a disposición de otras plantas en el suelo, y esto ayuda a fertilizar dando más nutrición a las raíces. Bueno, entonces, como vemos en la imagen, entonces el proceso de nodulación se conocen bien las etapas de la infección y desarrollo de nódulos radicales. Estas incluyen, bueno, como vamos a ver, el primer paso del proceso es el reconocimiento de combinación adecuada de organismos tanto por parte de las plantas como de las bacterias y adherencias de las bacterias de pelos radicales. El segundo paso es la inversión de pelos radicales y formación de una canal de infección. El tercer paso sería el desplazamiento de las bacterias hacia la raíz principal a través de las infecciones. El cuarto paso sería la diferenciación de las bacterias. Es un nuevo tipo del que se les llama bacteroides dentro de las células de las plantas y desarrollo del estado de fijación de nitrógeno. El quinto paso sería la división de las células bacterianas y vegetales y formación del nódulo radical maduro. Entonces a continuación se describe estas etapas con unos detalles. Las plantas leguminosas secretan compuestos específicos que atraen a los rizobios. Entre estos compuestos que se encuentran los flavonoides y en respuesta a ellos los rizobios activan una serie de genes implicados en la anulación. El primer paso en la formación de los nódulos es la adherencia de la bacteria a la planta. En la superficie del rizobio se localiza una proteína específica de la adherencia que se llama ricadecina. Es una proteína que se une al calcio y puede actuar captando complejos de calcio en la superficie de los pelos radicales. Eh, Otra sustancia como las lectinas, que son proteínas que contienen carbohidratos, también cumple una función de adherencia entre la planta y la bacteria. Entonces, como podemos ver en la imagen, estas bacterias que se llaman rizobio hacen simbiosis con las raíces. Lo que ellas hacen es aprovechar que la planta les suministra carbohidratos y asimismo las bacterias alcanzan, alcanzan la simbiosis con las plantas a captar con sus pelos radicales más nutrientes del suelo, donde las raíces no son capaces de llegar. Bueno, dice, teniendo en cuenta la simbiosis rizobio-leguminosa, explique gráficamente cómo se forma la simbiosoma y diga cuál es la importancia de este. Acá como podemos ver en la imagen, acá muestra como la energía del sol y el nitrógeno que hay en la atmósfera
Aquí vemos la planta, sus raíces y las bacterias. Bueno, entonces el establecimiento de esta simbiosis es un proceso complejo que se da en varias etapas. Todo comienza cuando el rizodio induce en la leguminosa en el desarrollo de los nódulos en las raíces. Entonces, como podemos ver acá, acá están los rizodios. Entonces ellos viven en el suelo. Entonces llegan a donde están las raíces de la planta para ellos procesar el alimento que ellos buscan, porque en el suelo a veces se les dificulta. Así normalmente. Entonces, lo que ellos buscan es una asociación con las raíces. Que las raíces le aporten a ellos carbohidratos y ellos mismos le aportan varios nutrimientos que ellos captan del suelo, donde las plantas no son capaces de llegar a su sistema radicular. Bueno, entonces si se establece una cooperación metabólica, las bacterias reducen el nitrógeno a amonio, el cual exportan el tejido vegetal para su asimilación en proteínas. Entonces aquí podemos ver como el amonio, como todos sabemos del nitrógeno, que capta la atmósfera del suelo. Entonces lo que llega es irse por toda la raíz y subir hasta el follaje de sí, hasta el follaje de la planta. Igual que la energía, el CO2, que está por el proceso de fotosíntesis que hace la planta. Bueno, entonces, es cuál exporta el tejido para su aminoácidos en proteínas y otros compuestos nitrogenados complejos. Las hojas reducen el CO2, el dióxido de carbono, en azúcares durante la fotosíntesis y lo transportan a la raíz, donde las bacteroides de los rizodium lo usan como fuente de energía para proveer al procesador, al proceso de inmovilizar el nitrógeno. Bueno, lo que vemos acá es la importancia de la simbiosis que tiene estas bacterias rizodian con las raíces de las plantas. Mejor dicho, cada una se beneficia y se ayudan entre sí para sobrevivir. Bueno, la otra pregunta es, ¿cuáles son las diferencias entre y las semejanzas más importantes de las rizodias y franquias? Bueno, entonces aquí podemos ver las diferencias entre la franquia. Aquí vemos una imagen de la bacteria franca en las nodulaciones que tienen las raíces. Y acá vemos unas nodulaciones de la rizodia. Pues como podemos ver, observar en las imágenes, las franquias viven como en comunidad, mientras que las rizodium viven separadas en nodulaciones diferentes en cada parte de la raíz. Bueno, entonces una diferencia entre la franquia es que los genes están contiguos y codificados en el cromosoma. Y en las rizodias, las células abultadas que se transforman en forma deformes y ramificadas son llamadas bacteroides. En la morfología de la franquia está en la base que le da la capacidad de sintetizar la nitrogenasa en la presencia de componentes específicos de la pared celular. En las rizodias, algunas rizodias noduladoras de los tallos producen bacterias clorofila, bacterioclorofila, por el cual tienen la forma de llevar la fotosíntesis anoxigénica. En esta utiliza el nitrógeno atmosférico, el amonio y los nitratos y varios aminoácidos como fuente de nitrógeno para su crecimiento en vitro. En las rizodias, estas son capaces de establecer varias asociaciones con microorganismos de suelo. O sea que ella puede asociarse con más aparte de la raíz del suelo. Bueno, entonces, una de las semejanzas entre las dos es que las dos hacen el proceso de infección y son fijadoras de nitrógeno.
O sea que las dos captan nitrógeno del suelo para el beneficio de la planta y pues para ella misma. Otra es que existe una variación en las especificaciones del hospedero, es lo que resulta la aparición de cepas o con diferentes grados de compatibilidad con el hospedero de la planta. Otra semejanza es que actúan como agentes selectivos, favoreciendo que las plantas tengan nódulos eficaces y crezcan y formen semillas en abundancia. Bueno, esto ya es todo. Muchas gracias.